vos te quejes. Pará, Pintita. Gatero. Pintita Gago, Mirá con la campera el juez. No lo vi el otro día, Sí, puede ser. Pues es el 10. No. Sí, me falta una bocha. Allá. Ah, le pedí esa vez. No. Jude Bellingham. Ese es Bellingham. Qué buen saque, Buena, Lolo. Ay, metió triángulo. Puede ser. Tienen pinta. Son tuyos, ¿no? ¿Qué son? Bruscos. ¿Qué opinas? Puede ser, a mí para acá estos. Martinelli. Qué buen cambio, Martinelli. Bueno. Qué broma. Y no fue más, boludo. No sé qué onda. ¿Vos recomendás jugar a la pelota No ves toda tu vida. Sí, No boludo. solo deportivo, bro. Ah, hay lentes deportivos y lentes. Y Davis, el holandés, los deportivos. este es crack. A vos Muy buscar perdido. un tipo con anteojos, ¿qué haces? Digo, nada más, nunca. Es que lo primero que. Casi Un Martinelli. tipo con anteojos. Yo me pongo lentes de contacto. Yo creo que la primera que lo ¿Te van a veo. molestar o no? ¿Vos qué decís? Peor. No juego así. Ah, bueno. Y no juega segundo. Che, ¿cómo es esto que todos vienen para este lado por el mate nada más? Y por tus papas. Por tus papas. A mí nunca me dan. Sí. Sí, sí. A mí me dijo que estaban acá. Golazo. Che, bueno, viste, grabé el partido con un Motorola. No, parece, viste los celulares esos. Acá en banco. No, impresionante, no sabes lo que. No, pobre, Santino no me puso más de grabado de video. No, que no tengo señal, que no tiene chip. No, el video boludo. se veía todo pixeleado, ¿viste? No, boludo. Se escuchaba, y se escucha mal, ya su teléfono vio que está todo trabado, nada, cosa impresionante. Uno que está en Carla tiene mejor teléfono, boludo. Yo creo que posta prefiero filmar antes que ser vedor, Y Lo que pasa es que depende del carácter, boludo. No, depende del carácter. el tiempo se te pasa lento grabando. A mí no. A mí no, Yo hablo tres boludeces y se me metiendo. Me la paso diciendo boludeces. Sí, porque estás conmigo, boludo. Claro. Y con el otro dos, que no, ¿qué pasó? Lo echaron. Al otro dos lo echaron. Al Kevin, boludo, le Lo metieron echaron, un lo bolón en echaron. el Y orto. lo apretaron. ¡Uy! Nah, igual mentira, no sé dónde está. Se quedó en Córdoba, creo. No volvió más, es una atorrante. Para mí hizo la carrera. Ah, es un crash.
Sí, a mí también me hacía reír. Encima, no sé cómo, boludo, hablaba con todo el mundo el chabón. Sí, de Le repente sacaba tema a cualquiera. ¿Y vos qué onda? ¿Viste? Siempre estaba hablando de la Mal, boludo. Yo nunca lo voy a atender a alguien. Nada, ya. Nunca, Una vuelta, boludo. Lo tuve que cubrir yo que no sabía ni abrir el botiquín, boludo. Esa vez, ¿te acordás que La que estábamos, le dijo al pibe, me parece que te rompiste, le dijo. El pibe estaba todo roto en el piso. Y no podía ni abrir el Peor botiquín. diagnóstico de la historia. El susto que se pegó el otro. En chiste le tiró, me parece que te rompiste. Hay que amputar. Hay que amputar. Yo le dije, yo conozco uno que le pasó uno. ¡Golazo! Martinelli. ¿Y en la va festejo de nuevo? No. Muy bien Martinelli. Bueno, tiene la de Gabriel Jesús, pero es impostor, ¿eh? Es Martinelli. Juan Gutiérrez. El galgo. Salvo. A ver, ¿en cuánto abrimos en las papas? Sos vos que quieres comer, boludo. ¿Vos querés papas, Fran? No, yo sí, tú, vos ponés el horario, amigo. Y... No, está bien, boludo, pero dígame a qué hora... Yo me acomodo al horario que vos dices. Yo sabía que iba a pasar esto. Encima vino Marce, vino Marto y vino el forro de Jimmy. Todos vinieron. Osito eso- me pidió también. Abrí acá incógnito la papa acá. Es que le voy a dar una Osito, boludo. ¿A quién? A Osito. ¡Osito! 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 ¡Dale, Osito! Si llega a cambiar va a ser para el otro marketing. No te va a mirar, boludo. Winnie Pooh. Lots. No. Yo pensé que se largaba mal, ¿Ayer tuviste con lluvia? Ayer llovió a la tarde-noche. Sí, pero no, a mí no me agarró acá. Ayer se bajó todo. La otra vez que vinimos y se acabó que no podíamos tirar a dar cross de la vez. Sí, mal. Fue terrible. Che, ¿viste el quilombo que hay acá, boludo? Entense que quiera... ¿Sí? No. Sí, boludo. Por eso Mara te dijo cuidado con el mandalón, boludo. No puede Igual haber. si viene, Sí, de Deportivo si Paraguay. viene, te Sí, tiene que venís venir, con si unos sos hincha de paraguayo te argentinos. tienen que venir a dar un abrazo. Pero boludo, claro, ¿qué van a decir? La otra vez había uno de Atlanta. Recién había uno de Atlanta. No, pero eso Bueno, ya. pero Atlanta es otra cosa, y- amigo, está marcado. Yo le dije igual que le se de vuelta la Yo sé, ¿a quién? Deportivo Paraguay. Vos sos bueno, Marco, yo te diría. Acá lo que quieren a los hinchas de Atlanta, acá es impresionante. Yo tengo gol, toco la puerta y me meto adentro buscando un beso. Yo agarré y le dije, que se de vuelta la casa. Ahí está claro, Y el que vino, los que vinieron una vez argentinos, todos acá, ¿se acuerdan? Vinieron todos argentinos un día. Boludo. y juegue para el curso, boludo. Boludo, este equipo. Vinieron todos argentinos, boludo. Buscaron un poco la caseta. Yo la otra vez fui a pedir agua. Muy bueno. Pido el termo y me miraron la cara. Igual yo creo que eso capaz. Hizo- La clave son igual sabía. No, de lo que yo me enteré. Siguen, amigos míos. Estaba Rodri ahí. Rodri Mortadela. Sí. Atajaba ahí. Ah, acá. Los pibes argentinos. Él vino con su equipo, todos argentinos. No sé si nunca como tal, pero el espíritu dice Y he visto que sacaron de coincide. Ah, no son los que trabajan ahí. No, amigo, no. Los que laburan acá con las canchas te vienen, te che, me acabo de pasar uno y me dijo que todo lo que
Se den vuelta o se sacan de Claro. que tengan. Vuelta para decir, lo de la Platense. Bueno, son 6 los fines de semana. No. La otra vez fui a ver a Platense. Son vos, tu hermano y tus primos. No. ¿Te imaginás? Los barriados. Te caga la trompada. No, la otra vez fui a la cancha de Platense. Estaba muy cerca del coso. ¿Viste? ¿Viste? Que salí y me metí. Boludo, no te conté eso. Salimos de Banco Nación y de repente dije, che, me voy a meter a jugar a la final de B Nacional. Y digo, Yo me creí que iba a estar tan. El paso, algo. me tenía el carnet de AFA, de coso. Y agarré y dije, supuestamente a veces se puede pasar los partidos. Menos lo de Boca, tío, menos lo bravo. Salí así como salí, me metí, pasé el primer control, segundo control, tercer control, me metí de repente. Hijo de puta. El equipo, boludo, me metí toda la final. En el lado del gimnasio encima. Emocionante. ¡Marco! La gente lloraba. Estábamos viendo el auto acá, ¿viste? Sí, todo. Estábamos viendo acá, vimos todo el partido. La gente lloraba, amigo. Hace 40 años de no volver. Igual que equipo falopa, boludo. Sí, claro. No me gusta esa mierda que dice. Asciende cualquiera, boludo, pero asciende cualquiera. No. Yo como para hacerme pasar como gozoso, parecía el que lloraba. Mi abuelo, boludo. No. Me tenía uno al lado y me abrazaba. ¿De dónde sos? No, yo me vine a vivir acá hace 15 años. Mentira. ¿Alguna vez estuvieron en un partido épico en la cancha? Yo para mí, Épico, el de 5-4 de Boca Independiente. ¿Estuviste ahí? Sí, era chico. Uy, boludo, qué Era pijazo. chico. Fue muy bueno. Pero qué pijazo, perdió Boca. Sí, boludo. Nunca vi, mira, yo creo que como hincha de Boca. Qué cagada el flaco Schiavi, boludo. 3 clubes que creo yo que llevaron gente que me quedó grabado que comparan a Bombonera. Osito, ¿quién es este? Osito, ¿querés papitas? No. De la concha. Que su mate. ¿Mata querés? Bueno, dale. Uno mío, ¿sabés quién es? Yo canto el gol. Tengo dos. Sí, mira. No, amigo, ayer no sabes. Estuvimos con. ¿Vos era? No. ¿Quién era el que estaba dirigiendo ayer? Estaba el otro, Andrés. Hay un partido, ¿cuándo salió? ¿16-0? el de Coso. Y lo jugaste lo Amigo, los mismos chabones que perdieron. Sí. Ya está, le dije. Nunca vi un partido así en mi vida de torneo. No era una cosa que estábamos así. ¿Viste cuando Podían estar jugando con normal Sí. y el otro equipo estaba así. estaba el arquero del líbero y el defensor estaba colgado en el travesaño? Claro, ya era Haciendo así, boludo, pelotudeando. No, pero está, vinieron a joder. Vinieron a joder. 16-0 yo me voy y no la hablo nunca más, mis amigos. Es que, boludo, Pero Nunca pará, eso Me en cambio un de grupo, en un fútbol 8. Encima- En un fútbol 5, 20-1 el primer tiempo. No. No te miento, 20-1. boludo, encima. En promedio me está dando un gol. Sí, Un gol por minuto. Sacaban la perdida, pum gol. Sacaban la perdida, pum gol. Ni pensaban los pibes. Agarraban puntinazo. Encima se revertirá en medio del partido. Este empezó en medio del partido. Había uno azul que era delantero que daba solo y este tiraba. ¡Dásela al azul que está solo! En un momento agarraba la pelota. No, pero yo le estaba dirigiendo. Estaba afuera y le decía. Él estaba volviendo conmigo. Le decía por ahí, hacia el azul que está solo, hacia el azul que está solo. Los amigos también lo veían, le dieron una para que hiciera el gol. Y este en una. Creo que era Yogo Bonito. El 10 de Yogo Bonito se llama Fede. Y este le dice: Fede. El Fede estaba encima re serio, ¿viste? Sí. Y le dice: Fede, escúchame, pasásela a una de azul. Sí. Dásela. ¿Pero qué quiere? ¿Me haga un gol en contra? Vas ganando 18-0, le tira. El árbitro. Cristian. Por favor, dejale un gol, ¿no? Yo me meto 10 goles como para que esté parejo de nuevo. 10 goles en contra. Claro. No, amigo, pero postas que hijos de puta. Si ya no fue parejo, por eso va 16-0. ¿Cómo te lo Como para darle un poco de emoción. Claro, boludo. En una tiró gol gana. Gol de oro. No, era terrible. Partidazo. ¿Cuándo hay ese? ¿Y quién lo tiene? No, yo no puedo creer que tengo la miseria después, boludo. Qué mal que la hice. Nosotros me parece que tenemos 38 goles. Tengo a Deportivo Pasto, que son amigos míos, pero bueno, ese partido viene acá.
Ah, ¿dónde es? ¿Y a tus amigos ni a partidario? Acá no podés ponerlo, Marcelo, ¿no? Ese es como cuando la piba te dice, después vamos hablando. Esa te Claro, mata. boludo. ¡Uy, me la tiró a mí, boludo! Está bien, amigo. Iba a meter la mano y dije. Vale, estoy. Yo te lo juro. Ay, no era mala. ¿Cómo te fue, Marzo, en el anterior? Al final. Opa. ¿Cómo te fue en el partido anterior? ¿Cuál? El del White Leicester, ¿no? Estaba ganando yendo al toque. ¿Pero te rompieron mucho los huevos? Yo en medio del partido, estaba en Paraguay, en segundo tiempo escuché muchísimos gritos. Es que ahí yo me fui. Ah, y por eso, claro. ¿Quién ganó? Los de azul. ¿En serio? Los de azul. Yendo al tacho. Literalmente, amigo. Calafiori la cambió para Me Martinelli. voy y empecé quilombo, no sé, pero no sé por qué, no sé por qué jugaba. Todo jugada. ¿Y quién quedó ahí? Ah, Rayo. Quedó Rayo. Bueno, expulsado. Yo en la posta de Guayo me esperé muchísimo. No sé qué pasó, boludo, me aburrí. No, de verdad lo digo, sin verre, me aburrí. ¿Y quién le tocó ahora? Ya le dije a Gaby, hay que jugarle como le jugó Sólidos. Un poquito de toque y nos tiramos atrás, salimos de contra. A Cristal le ganamos el otro día. Ah, Cristal. Cristal es el nieto de Sólidos. Cristal que le rompimos. Ahora van a decir, El que Lucho hizo pop. El que Lucho hizo pop. van a hacer, el gordito es el DT, acá la rompe toda, seguro. Después se van a ver que corro menos que una tortuga. Van a Corre decir. en cuota. Claro. Con el freno de mano puesto. Efectivamente. ¡Uy! ¡Gol! Martinelli. Y yo te digo que yo ya tengo la figura, ¿eh? El arquero. Martinelli. Te pisaron tus papas. Tiene la de. ¿Quién me pisó la.? Ah, no. Ah, no. ¿Esto va a 3-1? ¿Como Madrid o 3-0? Ayer Esteban, boludo, en el partido en un partido, dice, le pregunta al DT del equipo, le pregunta, amigo, ¿esto qué es? ¿Copa o liga? No sé, le dice. Vos no tenés que saber, le pregunta. Amigo, ¿esto es Liga Núñez? No, TDA. Sabés que la veo mal esa puerta abierta. No creo. Mira, vamos a jugar una apuesta. 2 lucas, suave, 2 lucas. Que se va una pelota.
O que se va una uno. pelota en todo el partido se puede llegar a ir por ahí. Uy, qué paja, encima se va para el... Se va para la avenida. Encima yo tengo la mala suerte de la agarro un auto, pica. Sí, te lo miro al arriba. Yo te apuesto que se va uno para allá. No, por favor. Pero ahí se hace cargo el dog. Ahí yo lo tapo con una pava. Ahí está yo. Y porque si no nos vamos más tarde, boludo. Escuchame, lo cargamos, lo metemos en la cancha de rugby. Estamos apostando. Yo aposté gratuitas. Yo dije que sea un jugador. Un jugador de tema tuyo. La otra vez me reía, te lo mandé, boludo, me apareció en Instagram una publicación así en la casita que decía, le dijo al amigo, jugando partido entre amigos, sí, le dijo a su mejor amigo que era un burro, el mejor amigo fue a buscar un cuchillo al auto y lo mató de 10 apuñaladas, porque le dijo que era un burro. No. Es mortal en Santiago del Estero. Le dijo que era un burro, se fue al auto, pero por eso lo mató, le dijo que era un burro. No, amigo. ¿Qué? ¿Qué? Cosas que pueden pasar en todo pelota. Y puede ser, boludo, no sabes. Muy bien. Jugador. Si te queda 3, esa a mí no me la mide. Si te queda, la que te queda 3 segundos así con la que saca fotos de atrás y que quiere que saque fotos. Estamos cerca, los pasos, ¿sabes qué? Vuela, Despedido lo agarra el 42. El muchacho de la reja para afuera, no nos hacemos cargo. Bueno, termina el first time y abrimos. ¿Parece? Queda un partido más, ¿no? Igual después. Che, linda camioneta esa, ¿Cuál será? ¿Una Porsche? No tengo idea de autos. Vení que los meos, lo puse ahí. Hijo de puta. ¿Este lo conocen ustedes? Martinelli. ¿Quién es? Juega en el Arsenal. No, ni idea. La puta que se cura el arquero. Se metió una Fíjate que bocha. se cubo, Una parrilla. Yo sabes, estoy pensando en comprarme una motito chiquita, boludo. ¿Sí? Sí, boludo. ¿Sale cuánto está? Está 8 gambas, 7 gambas. Algo que me lleve y me traiga, boludo, porque tengo los huevos llenos. El auto es muy caro. Chao, Seba. Cuídate. No, amigo. Suerte con ¿Tiene un Difu. partido de acá? Ahora juega con Ah. Difu. La otra vez no sabés la que me pasó en Banco Nación. Viene un pibe, escuchá, está un pibe, ¿no? ¿Viste? Sí. Viene un pibe y me dice, Fran, ¿qué haces? Yo me acuerdo mucho de la cara de ese boludo. Y me dice, Fran, ¿qué haces? ¿Cómo andás? Y le digo, ¿viste? Bien, ¿y vos? ¿Cómo andás? Le digo, ¿de dónde me conocés? Me dice, soy, boludo, Mati, boludo, de la primaria. No. Claro, ¿viste? No sabía quién era. Yo pensé que estaba descansando. Y le digo, amigo, no sé quién soy. Le digo, No. le digo, no te tengo de cara, boludo. Amigo, soy Mati de la primaria. Amigo, yo no me acuerdo la cara. Mati era mi mejor amigo. Me No, parecía un hijo de puta. No, No. boludo. Le acabas de cagar toda la psiquis al chabón. No, boludo, mal. Le agarro y le digo, toma pelota. Acá, acá, acá. Marian, Johnny, Marce. Terminala, la fue. A Marce le pedimos un cambio de frente en frío, se le va. No, no. No, boludo. Le llevo a pegar yo, se muere. Sos mal. Tiene buen equipo, Camargo, boludo. Pero no lo digo por eso, le digo porque está frío.
Me dejan los fríos. Si lo trago 8 está bien. Sí. Eminem. Eminem, no puede cansar. Uno, amigo. ¡Salgo por allá! Ah, Ay, culito. no doy un carajo. Está la I, claro. Que se la baje, bajando No, la no. Famoso culito. ¿No la querés? Si ya trabajaste toda la concha de tu madre, ¿qué me ofreces? Miga, pelotudo. Encima la compré yo, la concha de tu madre, comí 2. Mirá, paquete vacío me dieron. Yo tenía La un re hambre, concha boludo, de no tu comí hoy. madre. No comí nada, boludo. Me duele la espalda. Sí, mostrate, Juanro, mostrate vos. Juanro. Bien, papá. Ay, perdón. Hoy el central, boludo, de Guayo me tenía las pelotas por el piso, boludo. ¿Cómo me agarraba el chupaverga? Igual, me cambiaron 2 veces. El de Rulo, el flaquito, el segundo tiempo. El de Rubio en el segundo tiempo le empezó a decir cosas a Mati. Mati se cagaba de risa y miró el banco. Ah, ¿le decía cosas? Sí, sí. Ah, ¿qué le decía? Era un tiro libre paraguayos allá cerca del área. Y Mati estaba ahí solo y el chabón le decía cosas, boludo. Y Mati se estaba cagando de risa. Buenas. ¿Qué equipos son? Incógnito, no. Me parece que juega en la del medio acá, amigo. Por acá. Sí. Quiero saber cuánto hay que pagar. 122. 122. Mira, ahí están los muchachos también de la otra cancha que van a tener tu partido. Nosotros tenemos este partido. Si querés andar ahí, que te van a decir mejor. Ah, que tiene la pelota ya de campera. No, gracias a vos. Chilena. Sí, iba a decir. Sí, iba a decir. Tranquilo. No iba ni en pedo. Yo encima justo dije incógnito hace un rato. Y tengo una cara, que estoy bien. Tengo cositas. Che, no me iba a Conti todavía, ¿qué onda? ¿Sí? Yo no vuelo, ¿eh? Sí. ¿En serio? Se prendió. Se tiró. ¿Se prendió eso? Se tiró perfume árabe. Va, paraguayo capaz. Deportivo Paraguayo. Mal, me está llegando ahora, ¿eh? Vienen con delay, pero llega. Está presionando, ¿eh? Presiona el paraguas. Igual algo. Los Ay, muchachos bien, sentados. bien, ganas, Los muchachos ahí atrás. Suena allá. Y se pusieron un par de, Ah, Sí, allá no. de árabe paraguayo. ahí está, ahora sí, viene. ¡Oh! 4-0. Cinco. Y porque empezó antes, boludo. La pelita, ¿cuánto va? Terminó un 5. Buena pared.
Pegaron un salto. Le dieron algo. Qué pedazo de partido, boludo. La cantina Martelli. Qué pedazo de partido. De última, por 90. Sí, ¿no? ¿Qué? Yo voy a mirar este partido. Sí, boludo. El remate del Gal. Ah, se fue arriba. Sí, lo viene bien. No viene en central. Che, analizar la cantina y a Martelli que. Viene el arquero. Analizá a quién. A la cantina de Martelli que no toca el año que viene. Pero a Martelli no hace falta analizarlo, ya jugamos un montón de veces contra él. Sabemos cómo juegan. Nos ganan siempre, pero sabemos cómo juegan. No, hace 3 partidos que no me ganan. No. Porque viste, mientras vos trabajás, todo el mundo huele que hay mate y papita. Vinieron todos. Pasa 8. ¡Amigo! ¡Amigo! No te muevas demasiado, quédate tranquilo. Estoy. Che, mira la que hace. Y es que Esteban hace eso también. Es esta. ¿Sabes qué me dijo el hijo de puta? El día que me hagan encontrar tiro un buen boludo. Mira, acá está el bolsón. Pero acá, claro, acá estamos justo. No, de nada, amigo. Bien, aprendiste, ¿eh? Aprendiste bastante. Una bocha, acá tengo 2 huevos. Le tiraba esa. Bien. Jugá con esta, la con. El arquero es lo que ataja, boludo, ¿eh? Eso que parece. Bien. Bien. Yo quiero tantas cosas. Casi. Mira, uno en central le viene a todo. Trata, Maena. Trata. ¿Te pasó de esas alguna vez? ¿Te pasó de esas? ¿Sí? ¿Pero vos con alguno? ¿Sí? Estaban peleando entre ellos. Pero vos. Pelota. Acá, amigo, acá. Bueno, ya fue, ya fue. Ahí te tenés, amigo. ¡Ven, hijo!
Dame ahora, boludo. ¿Sí? Nero. Hace todo lo que quiera, boludo. Tanque. Mío, una vez. Está enfrente, recibe, para el pecho. Con la cabeza la llevan así, tac, tac, tac. Llega, volea gol. Dije, No. ojalá que no me paraguas, ¿sabes lo que quería? Porque se va a robar goles ajenos. Y habla con Diego si tiene un problema con él, boludo. Hoy encima, hoy estaba lejos. Cuando hay una que le pegó el gol de. sí. Si yo estaba más cerca. Esa era muy arquera esa. Ah, pero le pegaste bien igual. Sí, yo pasé a David y bueno. Pero David no se tira ahí. No pasa nada. Pero después hay que atajar. Y el pibe ahora está todo deprimido, voy a matar. ¿Ahora qué te pasa con él? Ahora puedo ver, amigo. ¿Ahora clavó los lentes de contacto? Se me escapa una. ¿Qué? Pero no, Ah. no sé yo. Yo no la pelearía con él, pero es su guerra, se la dejo. Ah, ¿Vos lo ves en la última marcando a este muchacho? no, pero se la banca. Sí, obvio, pero yo creo que no tipo central que lo veo que juega con este muchacho. ¿Qué querés que haga, chabón? Ese gordo pelotudo no te subió también, mogólico. ¿Vamos acá? Yo tenía para acá. Sí, pasame. ¿Qué equipos son? Más o menos mitad parte efectivo. Enteramos con Boca. Nada, terrible. A veces que callá. A veces que pasa igual que cambien los partidos de cancha. Yo no veo a nadie que juega para el muchacho este. No los vi yo, nunca jugaron. Ahora- Sé que ganan todos. Yo ahora lo veo. ¿Este? ¿De este? Sí. ¿Este hizo eso? Vean jugar al mejor 9 de todo que veo. Pero por ahí lo decía por mí. Vean jugar, dije. Golazo, Dylan. Él dijo, él hace los goles, no los roba. ¿Viste? Ay, qué lástima, se lo re quería robar, pero estaba re lejos hoy. Lo repensé en un momento. Amigo, no hay chance, ¿eh? Sin chance. No hay chance, es un camión, boludo. Ahora lo voy a ver. Ya te lo analizo. Martini no tiene su central de grandote, gordo. Juega bárbaro. Está bien. 4-1. Sí. Faltan 10. Cristian, me prestás tu bici para ir al baño. Me recargan con Conti, Conti está allá. No lo veo. ¿No vi? No, estoy viendo. Vi jugar en club. Incógnito que sacaba, boludo. ¿Cuánto de transferencia, amigo? De lo que hacía recién, 68 de 100. Las moreras.
Yo te pregunté, che, ¿qué onda? ¿Seguimos con el pendiente? ¿No seguimos? ¿Qué sé yo? Mirá la diferencia nueva. Che, posta. Flor de partido esto. Flor de partido. Partidos del año es. Sin duda. Si yo lo veo venir corriendo a chocar, yo me corro, boludo. No, yo me corro. ¿Cómo se marca, Fran? Trompazos en ¿Sí? costillas. Y para mí, antes que reciba la pelota, tica ahí cortito. En el tobillo. Si le jugás al cuerpo, cagate. ¿Cómo lo.? ¿Sí? Aunque te guste jugar así al cuerpo, lo necesitas. Sí, pues la primera que te comió la espalda cagaste. Ahora se lo tienen allá, boludo. ¿Empezó? El partido del año, ¿eh? O uno de los partidos del año. ¿Qué pasó que me sacaste pasto, boludo? Esta cancha, David, ¿te utiliza acá un segundito? ¿Por qué? Pobre David, ya, porque Marce se fue a miar y si no vamos a arrancar retardo para cobrarla todo. Llega Marce que se queda acá y que de vuelta. Cobrarla acá, eso es lo que estamos afuera. Sí. Mirá que intocable, intachable. No tengo problema. Acá estoy. Y planilla me falta el tocala. Dale, sacá, Sosa, una más, dale. Lindo, está conmigo. Ahí vos. Vos estabas, ¿no? El día que vino uno de frente, me venía a chocar.
Y agarré y me puse así de frente y le metí el codazo en el pecho. Cayó, le tuve que venir a atender el otro dos. ¿Acá? Sí, boludo, me vino a chocar. Agarré, me dijo, estás loco, hoy. Le dije, pero vos me viniste a chocar. Le digo, si no me pongo firme me rompe todo. Claro. No, mirá el chabón. Estuvo bien. Y es que si no te hacen concha. Buena bocha, arquero. Marce, filmmaker. ¿En serio? Sí. Ah, porque ahí no, ahora... Estamos mal, todo el frío, boludo. Un pico acá la pelota que se me tira, boludo. ¿Qué les queda a Huracán en el torneo? Que se vaya a Cudelca. Aparte. No sé por qué no viene a Cudelca, boludo. O sea, había arrancado bien igual. No había arrancado El año mal. pasado. Sí, había arrancado bien. Ya está. No lo sigo mucho. Sé que no viene muy bien, pero... Ya está, o sea, perdiste una final con Vélez, está bien. Vélez equipazo. Final. Es verdad. La final, es amigo. verdad. Perdiste una final con Vélez, está bien. El equipo lo jugó como un entrenamiento. No estuvo a la altura, pero bueno. La perdiste con un gran rival. Perdiste una final con Platense que entrena en el patio de mi casa, boludo. Venía muy agrandado. ¿Eh? Venía muy agrandado. Pero no te ganó por juego, te ganó por huevos, boludo. Ah, sí, eso es verdad. Y a mí no me va esa, o sea, sí,